El mensaje que quiero compartir con ustedes en esta tarde se relaciona con un estudio bíblico que nos compartió nuestro director de la obra hispana, el señor Mario Hernández, en la noche del viernes mayo 15, el 15 de mayo, hace muy poco. En el estudio que él estaba haciendo, está presentando sobre Zacarías, hizo referencia a una escritura dentro de todo lo que trató, hizo referencia a una escritura que está en Apocalipsis, en el capítulo 7, en donde trató el tema acerca del sello de Dios, también hasta cuándo iban a llegar los sellados, y pues fue muy interesante ver cómo estamos repasando enseñanzas que nos han sido impartidas desde hace más de 15 años que se vienen tocando estos temas, y ahora, debido a los acontecimientos y a las cosas que vemos que están ocurriendo, comprendemos que están cada vez más y más cerca, casi de manera palpable. Entonces, vamos a empezar a partir de Apocalipsis capítulo 7, donde los invito que por favor me acompañen. Y vamos a hacer un estudio donde vamos de nuevo a repasar y a ver aspectos bien interesantes de lo que contiene el versículo 1 hasta el versículo 4 especialmente. Pudiéramos hablar mucho más, pero nos vamos a enfocar en esas escrituras. Vayamos entonces, Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Para los que utilizan la Reina Valera de 1960, hay un título no inspirado que habla de los 144,000 sellados. No es ese el objetivo central o el tema central de este estudio que vamos a realizar. Sin embargo, puede servir de introducción para una próxima ocasión, y el que tengamos esto claro, pues nos va a ayudar a comprenderlo un poco mejor. Iniciemos entonces en el versículo 1. Dice: después de esto, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Un ángel al norte, otro al sur, otro al oriente y otro al occidente, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Estamos viendo acá que estos ángeles detenían los 4 vientos. O sea, comprendemos de que habla de sucesos que van a tener connotación en todo el planeta. Es probable que algunos lugares más que otros, unos sucesos más que otros, pero toda la tierra va a ser afectada. Y se les dice, no suelten los vientos. Ahora, esto va a ir muy de la mano y prestémosle bastante atención porque va muy de la mano con lo que vamos a ver dentro de un momento en Apocalipsis 8, versículo 6. Dice en el versículo 2, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, del oriente, que tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Aquí lo que vemos es que a los ángeles que están en los 4 ángulos de la tierra se les dice no suelten los vientos. Sabemos muy bien que hay un instrumento que representa tiempos proféticos que tendrán una afectación en todo el planeta, y pues para que ese instrumento suene es necesario que los vientos se suelten, y estamos hablando de las trompetas. Vayamos a Apocalipsis en el capítulo 8, Apocalipsis en el capítulo 8 y en el versículo 6, Apocalipsis 8, 6, dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Apocalipsis 8, 6. Vemos cómo en el versículo 7, por ejemplo, dice que el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. En el versículo 8 habla de que el segundo ángel tocó la trompeta, se suelta el viento, suena la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y así, de manera secuencial, siguen el toque de las trompetas
Afectan en algunas instancias primero una parte de la Tierra, pero se nos ha enseñado de que ese impacto que primero es localizado en una parte de la Tierra se va extendiendo y se va extendiendo a lo largo del año, y especialmente cuando se derraman las copas de la ira, que se consuma la ira de Dios. Esto nos lo han explicado en muchas ocasiones, donde ya vemos de que no va a ser en una tercera parte, sino que el efecto que tendrá el toque de las trompetas abarcará toda la tierra. Bien, estamos viendo aquí de unos sucesos. Nuestro director de la obra hispana, el señor Mario Hernández, nos ha hecho unos interesantes recuentos de la cronología de los tiempos del fin. Y es bien importante que esto lo tengamos claro, porque cada vez Dios le da a su iglesia, Dios le da a sus líderes más comprensión de lo que va a ocurrir en los tiempos del fin, por lo menos en lo que refiere a la secuencia de sucesos. No tenemos una fecha de inicio, no tenemos una fecha de culminación como para poder establecerla dentro de un calendario. O no podríamos decir, por ejemplo, que va a empezar el 15 de mayo del año 2024 o el 3 de abril del año 2025. Y terminaría a los 1335 días, o sabríamos las fechas de terminaciones. Eso no lo tenemos, en fechas de calendario no, pero la secuencia de acontecimientos sí las tenemos. ¿Por qué es importante esto? Bueno, sin profecía el pueblo se desenfrena. Además que Dios nos dijo que estuviéramos atentos a las señales. Fuera de eso, también Jesucristo dijo que nadie sabe el día ni la hora, pero es el día ni la hora. No se dijo, nadie sabe el año, ni el mes, ni la semana. No, él dijo el día y la hora. Cuando empiecen a ocurrir una serie de eventos y sucesos, Dios le va a permitir a muchas personas de su pueblo que estén con esa llama encendida, con una fe viva, andando por fe, con una fe viva, y que sean fieles a Dios, les van a permitir, Dios les va a permitir cerca de ese retorno de Jesucristo, a partir de comprender y entender las señales desde el punto de vista profético, y por tener también claro esta secuencia que desde ya Él nos está permitiendo comprender. No veamos estas cronologías que se nos han enseñado como algo aburridor, algo difícil de comprender. Realmente no es así. Cuando nos han hablado de los 1335 días que se referencian en el Daniel capítulo 12, cuando se hablan de los 1290 días que va a durar puesta la abominación desoladora, cuando se hablan de los 1260 días de protección de la iglesia en el lugar de refugio, cuando se hablan de los 42 meses que se le da de autoridad a la bestia, 42 por 30 da 1260 días que se le da autoridad a la bestia, cuando se habla de los 1260 días que van a predicar los dos testigos, que es el mismo tiempo que va a estar protegida la iglesia y el mismo tiempo de autoridad de la bestia, con la diferencia de que empieza 3 días y medio antes, por lo menos por lo que indica de que terminan 3 días y medio antes, que se completen los 1260 días de autoridad de la bestia y los 1260 días de protección de la iglesia. Esos son conceptos fáciles, se nos vienen enseñando desde hace más de 12 años, y tenemos la gran bendición de que Dios permita que nosotros, y especialmente en la obra hispana, podamos tener una comprensión al respecto. No hay algoritmos, no hay cálculo diferencial, no hay álgebra, son algunas sumas, restas y unas cuantas divisiones que le ayudan a uno a comprender un poco esta cronología, y merece la pena, vale la pena el esfuerzo, dedicarle un poco de tiempo para que tengamos este panorama claro. Esto que estamos hablando acerca de Apocalipsis en el capítulo 7, pues está precedido de el sexto sello. Apocalipsis 6, en el versículo 12, nos habla del sexto sello y nos describe unas señales que se nos ha enseñado son el preludio que anuncian lo que será el inicio del día de la ira de Dios. Y eso es importante que lo tengamos. Ahora bien,
Tomemos solamente como referencia la protección de la iglesia, que son 1260 días en un lugar que Dios va a destinar para ello. Esos 1260 días de protección de la iglesia, que es lo mismo que tiempo y la mitad de un tiempo, sabemos que durante esos 1260 días que va a durar la protección de la iglesia, también de manera simultánea estará corriendo los 42 meses de autoridad que se le da a la bestia. Eso pues está en Apocalipsis, en el capítulo 13, en el versículo 5. 42 por 30 da 1260. Se nos ha enseñado que el último año corresponde a la ira de Dios, al día del Señor. Y los 2 años y medio primero corresponde a la ira de Satanás. Por lo tanto, la ira de Satanás, 2.5 años, es lo mismo que decir los 900 días. O sea, 900 días transcurrirá la ira de Satanás. Bien, entonces hablamos de que este Apocalipsis 6:12 nos muestra que es el preludio, lo que indica que está por iniciar el día del Señor, en donde suenan las trompetas, que va a durar 1 año. Y hay una serie de sucesos que se narran en el versículo 12, donde podemos identificar de que habrá un eclipse de sol, habrá también una luna de sangre roja, ya han ocurrido varias, pero aquí esas que han ocurrido anteriormente y que algunas personas han tratado de interpretar desde el punto de vista profético como señal que ya esto se va a acabar, no encaja con la profecía que Dios nos dice, porque aquí vemos una luna de sangre acompañada también en el mismo día, donde va a haber un eclipse de sol, y también se habla de que el versículo 13 y el versículo 14 nos hablan de otros fenómenos naturales que no se han dado ni con el eclipse de sol cuando hemos tenido lunas de sangre. Entonces, Dios nos da señales claras, no nos podemos dejar confundir. Y fuera de eso, pues también se habla acá de que hay un terremoto muy fuerte donde todo monte y todo isla se mueve de su lugar. Bien, entonces en el capítulo 7 vemos que se le da una orden a los ángeles de que no permitan que se suelten los vientos que hacen sonar las trompetas, y seguimos en el versículo 2, en donde vemos que hay un ángel que sale del oriente con el sello del Dios vivo, que le dice a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer el daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea, todavía no ha empezado el día del Señor. Todavía no ha empezado el día del Señor. Y el número de los sellados se tiene que completar. O sea, está hablando dentro de ese rango de 2 años y medio primero de la gran tribulación. En el versículo 4 describe que se oyó el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Los versículos 5 al versículo 8 describe cuántos sellados por cada una de las tribus. Particularmente, pues no se enuncia la tribu de Dan, lo que no se debe interpretar como que la tribu de Dan va a ser barrida, porque vemos en Ezequiel, por ejemplo, en el capítulo 48, el versículo 1, que en el milenio de nuevo se nombra a la tribu de Dan, cuando Dios haya mandado a recoger a todos los descendientes de Israel y que van a ser reunidos en el milenio, ahí se incluye la tribu de Dan. Se nos ha enseñado en muchas ocasiones desde hace muchos años que cuando hace referencia a la tribu de Judá 12,000, la tribu de Rubén 12,000 y de manera siguiente, cuando dice de la, que viene de la raíz griega ek-ka, significa también por la, y se nos ha enseñado la gran diferencia que hay entre de la y por la. De la familia Pérez, por ejemplo, si vienen 3 personas y entre las 3 hay uno que no es de la familia Pérez, se le va a decir: tú no eres de la familia Pérez.
Pero cuando se dice por la familia Pérez vienen tres, pueden ser o no de la familia Pérez. Así esa persona que no es de la familia Pérez puede venir en representación de la familia Pérez. Entonces, en la raíz griega, eka también significa por la, y es por la tribu de Judá 12.000, por la tribu de Rubén 12.000, por la tribu de Gad 12.000 y así de manera secuencial. Es muy probable que esto se trate en una futura ocasión porque es bien importante comprenderlo para evitar confusiones que esto genera del contexto de los 144.000 y la gran tribulación. Bien, les dije hace un momento que no nos íbamos a concentrar en esto, sino en los versículos 1 al 4 y especialmente 1 al 3. Dice acá que somos sellados. Dice que somos sellados. Ahora, bien, ¿con qué somos sellados? Vayamos por un momento a Efesios. Vayamos a Efesios en el capítulo 1. Efesios en el capítulo 1 y en el versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, un poquito aquí, un poquito allá, línea tras línea, renglón tras renglón, como decía el profeta Isaías, nos permite entender el contexto de con qué nosotros fuimos sellados. También lo podemos verificar en Efesios, en el capítulo 4 y en el versículo 30. Efesios, capítulo 4 y en el versículo 30. Leemos, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esto ya sabemos cuándo se va a dar. La Iglesia nos ha dado suficiente información de cuándo van a ocurrir estos sucesos. De manera que cuando nosotros leamos esto, tengamos conocimiento de estos detalles, en qué momento van a tener lugar dentro de esta cronología. El día de la redención, al toque de la séptima trompeta, donde los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estemos vivos seremos transformados, nos encontraremos con Jesucristo y luego pues iremos hasta el tercer cielo a encontrarnos con el Padre para celebrar la boda del Cordero. Aquí estamos hablando entonces de que fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios para el día de la redención. Y en 2 de Corintios, en el capítulo 1, vayamos por un momento allá, 2 de Corintios, en el capítulo 1, 2 de Corintios, en el capítulo 1, y en el versículo 21 leemos, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nótese que habla de una acción de sellar. Nos sellan con el Espíritu de Dios. Y fuera de eso, nos da las arras del Espíritu, que es poder de Dios, y la pone dentro de nosotros. Ya esto también lo debemos entender, de que hace referencia a que somos engendrados como hijos de Dios por el Espíritu de Dios, su esencia en nosotros. No vale la pena que en estos momentos hablemos al respecto y ya nos han dado suficiente ilustración al respecto. Bien, dice que hemos sido sellados. Tengamos en cuenta de que esta palabra sellado viene del griego esfragis. Ustedes lo pueden consultar en sus concordancias, en su concordancia de Strong. Viene del griego esfragis. Tiene varios significados bien interesantes. Frágil. Ustedes han visto sellos en algunas cajas, especialmente cuando se envía correspondencia o se envía mercancía, que es frágil, como para protegerlo. Y la palabra esfragis, también en su definición en el griego, significa cercado o para protección.
Aquí estamos hablando del sello de Dios que Dios le pone a sus hijos en la frente, que esa palabra en griego significa frágil o cercado para protección, cercado o para protección. Bueno, Dios nos hace una promesa donde nos dice de que el ángel del Eterno acampa alrededor de los que le temen y los protege. Y Dios nos identifica también por medio de ese sello, y los ángeles fieles a Dios nos identifican y saben quién tiene ese sello, y vamos a hablar un poco más al respecto. Y los ángeles caídos, los que se rebelaron, también ven que hijos de Dios tienen ese sello y el estado de ese sello. Existen anécdotas que no vamos a tratar al respecto, pero que son bien interesantes y que validan, testimonios de personas que validan esto de lo que estamos hablando y que va en relación con Apocalipsis en el capítulo 7, acerca del sello de Dios. Bien, pero un sello, cuando hablamos del significado de la palabra sello en griego, que es fragis, que significa frágil o cercado o para protección, el significado de esa palabra no necesariamente está diciendo que eso es lo que quiere decir el sello. Un sello debe tener una leyenda para cumplir un propósito. Muchos de ustedes han tenido la oportunidad de desempeñarse en trabajos donde pues han manejado sellos. Ahora con la era de la tecnología pues ya no es tanto porque están los correos electrónicos. Pero recuerdo cuando estaba en el ejército antes de ser bautizado, que servía en una dependencia donde manejábamos cantidad de correspondencia y habían algunas que se ponían en sobres y varios tenían sellos. Algunos de ellos decían urgente, otros decían secreto y otros decían ultra secreto, y algunos de esos sobres tenían hasta varios sellos y dependiendo del sello se le daba el grado de importancia y urgencia para llegar a su destinatario, y el sello también daba una señal a aquellos que tuvieran ese sobre del cuidado que había que tener en el manejo de ese sello. Entonces, el sello, un sello liso no cumple un propósito en sí. Un sello debe tener una leyenda. Vamos por un momento a Primera de Pedro en el capítulo 2, Primera de Pedro en el capítulo 2 y en el versículo 9. Primera de Pedro en el capítulo 2 y el versículo 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios nos revela su plan, y su plan cumple muchos propósitos al ser expuesto de parte de Dios hacia nosotros. Motivarnos, comprender, darle sentido a esta vida, darnos esperanza. Y Dios nos está diciendo aquí que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y vivimos en diferentes partes del mundo. Muchos de nosotros, si nos hacen un estudio de ADN, pues no somos descendientes directos, o quizás no lo que tengamos de genética que nos identifique de la línea sacerdotal y en la tribu de Leví sea muy poco. Pero entendemos la dimensión que a partir del nuevo pacto Dios le ha dado a su plan. Y en su promesa y en su plan, Él nos hace una promesa de que seremos reyes y que seremos sacerdotes. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, y también, además de Primera de Pedro en el capítulo 2, versículo 9, lo podemos validar en Apocalipsis en el capítulo 1 y versículo 6. Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 6, leemos: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Lo podemos de nuevo confirmar en Apocalipsis, en el capítulo 5 y en el versículo 9. Apocalipsis, capítulo 5 y en el versículo 9, leemos: cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios
Tengan en cuenta esto, que es muy importante y que se va a entrelazar con una escritura que vamos a ver más adelante. Nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y el versículo 9 habla de todo linaje. En el nuevo pacto Dios, que no hace acepción de personas, y a los que cumplen su voluntad, a los que cumplen sus mandamientos, a los que le obedecen, se esfuerzan y perseveran hasta el fin, nos da esta oportunidad, haciendo lo que nos corresponde, porque Dios siempre hace la suya, de obtener este nombramiento, de llegar a ser reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y también en Apocalipsis, en el capítulo 20, Apocalipsis en el capítulo 20, en el versículo 6, leemos, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Segunda de Pedro, recuerden, en el capítulo 2 y versículo 9 se hablaba de real sacerdocio, de nación santa, de un pueblo escogido por Dios. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Se nos ha enseñado en muchas ocasiones en mensajes que vale la pena que estemos repasando, de que lo que en el antiguo pacto tenía un sentido y una connotación física y material en el nuevo pacto, también tiene esa misma connotación, pero hay una dimensión espiritual mucho más amplia, más trascendente y que Dios nos ha permitido comprender. Por ejemplo, cuando se habla en Apocalipsis, en el capítulo 3, en el mensaje a la Odisea, en el versículo 18, donde Dios dice, por tanto yo te aconsejo de mí que compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Esas vestiduras blancas hacían referencia a las vestiduras también sacerdotales. Y en Apocalipsis, vayamos por favor por un momento a Apocalipsis, en el capítulo 19, en el versículo 8, hablando de la iglesia, dice, y a ella se le ha concedido, Apocalipsis 19, 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. A los sacerdotes que Dios está preparando hoy en día, las instrucciones que se dieron en el antiguo pacto tienen una vigencia en la actualidad desde el punto de vista espiritual y también físico en lo que nos corresponde. Pero desde el punto de vista espiritual Dios le da una trascendencia. Es como si lo llevara a otro plano y nosotros tenemos la instrucción y Dios nos ha dado la comprensión de llevar a cabo esas instrucciones que Dios nos da para cumplir con esos requisitos sacerdotales. Respecto a lo que hace referencia al sello, podemos comprender que entra en plena concordancia con esto que nos corresponde y podemos verlo en Éxodo, en el capítulo 28, Éxodo, en el capítulo 28 y en el versículo 36. Éxodo, capítulo 28, versículo 36, dice, además harás una lámina de oro fino. La versión de Jerusalén habla de que es una lámina de oro puro. Dice, harás además una lámina de oro fino, Éxodo 28, 36, y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad al Eterno. Esto que hoy vemos en Apocalipsis 7, del 1 al 3, donde se sella en la frente a los siervos de nuestro Dios, siervos que están siendo preparados para ser reyes y sacerdotes, y que en primera de Pedro 2:9 hace referencia de que somos una nación santa, un real sacerdocio,
y encontramos una serie de escrituras en el Nuevo Pacto que nos dicen acerca de las funciones sacerdotales que se deben estar cumpliendo, como por ejemplo el sacrificio de la mañana, el sacrificio de la tarde, además de las vestiduras blancas de lino fino, que son las acciones justas de los santos y otros aspectos, no deja por fuera que hay un sello espiritual que se pone en la frente, y ese sello tiene un mensaje que en el antiguo pacto equivalía a la diadema que se ponía en la mitra, en la frente del sacerdote, en una diadema de oro puro y fino que tenía una grabadura de sello que dice santidad al Eterno, consagrado al Eterno. La palabra sello en Apocalipsis 7 vimos que venía de esfragis, pero la definición de la palabra en sí no quiere decir que esa sea lo que el sello dice. Esa es la definición de la palabra sello, es fragis, frágil pero cercado para protección de y para identificar. Pero lo que dice el sello lo podemos entender con las vestiduras sacerdotales en Éxodo 28:36, santidad al Eterno, versículo 37, y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas. También podemos ver en Levítico en el capítulo 8, versículo 9, no vamos a ir allá por el momento, donde se confirma acerca de la diadema de oro puro, de oro fino, que se ponía en la frente del sacerdote y que tenía como grabadura de sello, en donde decía santidad al Eterno, consagrado al Eterno. Este proceso, pues, entonces sabemos muy bien cómo ocurre. Nosotros se nos ha enseñado un breve resumen de los 3 pasos en que consiste todo este proceso de vida en Apocalipsis, en el capítulo 17 y en el versículo 14, finalizando el versículo, dice, y los que están con él, hablando de Cristo, los que están con Cristo, los que están con él, son llamados, primer paso, llamados, segundo paso, elegidos, escogidos, y tercer paso, fieles, llamados. El proceso de llamamiento lo están viviendo muchas personas en estos momentos, de los que están escuchando, y están en estos momentos con el Espíritu de Dios alrededor de ellos, y Dios está esperando a ver si toman la decisión por libre albedrío de aceptar este llamamiento, lo comprenden, y llega un momento en sus vidas en que toman la decisión de aceptar el sacrificio de Jesucristo como el único paso que los reconcilia, que nos reconcilia con el Padre, Jesucristo que murió por nuestros pecados, y se lleva a cabo esa instrucción del bautismo, en donde, según Hechos, en el capítulo 2, Hechos, en el capítulo 2 y el versículo 39, después de que Pedro pronunció su discurso en un día de Pentecostés, y la multitud al haberlo escuchado, compungido, dijeron, ¿qué haremos? Versículo 38, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento, cambio, transformación, como una muestra a Dios de que ese llamamiento está teniendo efecto y se toma con seriedad. Y luego viene el bautismo, con todo lo que implica el bautismo, y Dios a esa persona la engendra con su espíritu y la sella, y se tiene en cuenta dentro del número que debe ser completado, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea que estamos viendo en estos momentos, entonces, hemos visto qué es el sello, hemos visto cuál es la definición de la palabra sello en griego, con qué nos sella Dios, qué dice el sello, la gran responsabilidad que se tiene con ese sello, porque cuando dice consagrado al Eterno, santidad al Eterno, Dios espera que la persona
viva de acuerdo a la voluntad de Dios. En Primera de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 15, Primera de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 15, leemos: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Todos los días, 7 días a la semana, 24 horas al día, 60 minutos a la hora y los 60 segundos por minuto. Toda nuestra manera de vivir, en todos los ámbitos de nuestra vida. Una vez damos ese paso, debemos esforzarnos por mostrar que efectivamente estamos consagrados a Dios y llevamos una vida de santidad. De hecho, en Hebreos, en el capítulo 12 y en el versículo 14, Hebreos 12, 14, Dios inspiró que quedara escrito de que debemos seguir la paz con todos y la santidad, que solo se logra guardando los mandamientos de Dios. Y sobre esto hemos recibido muchos mensajes, no vamos a profundizar ahora. El tema está en que tener el sello de Dios implica una gran responsabilidad, porque estamos consagrados al Eterno. Aquellos que ya dieron ese paso y los que se están preparando para darlo y están mostrándole a Dios en ese proceso del llamamiento antes de ser sellados, de que están decididos a dar ese paso y están dando frutos dignos de arrepentimiento. Ahora bien, ese sello hay que cuidarlo, hay que mantenerlo limpio. Esa fe hay que avivarla, hay que crecer en conocimiento, conocer cuál es la voluntad de Dios, ponerla en práctica. Porque ese sello, si se descuida la santidad en la vida de una persona, se puede perder. Hay un ejemplo que es muy ilustrativo y que está en el segundo libro de Crónicas de los Reyes, en el capítulo, vamos por un momento allá, segundo libro de Crónicas de los Reyes, en el capítulo 26, habla acerca del reinado de Usías, y en el versículo 3, segundo libro de Crónicas de los Reyes, 26, 3, dice que de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar. Versículo 4, miremos lo siguiente. Empezó de 16 años, bien interesante, que aquí nos da una indicación, y en estos momentos nos están escuchando muchos jóvenes, y se han dado mensajes para los jóvenes. Este camino de vida al que Dios nos invita no es solamente de adultos y de adultos mayores, empieza desde la niñez, inclusive desde el vientre, cuando el papá y la madre estando en este camino, le piden a Dios que cuide ese hijo, que lo proteja, y que los inspire como padres para darle la mejor educación posible, siempre con los principios de Dios. Aquí este joven de 16 años empezó a reinar. Versículo 4 muestra que hizo lo recto ante los ojos del Eterno, hizo lo recto, se comportó con rectitud, con integridad, hizo lo recto ante los ojos del Eterno conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Versículo 5. No se quedó ahí, persistió, insistió, perseveró en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días, nótese que este joven hizo lo recto ante los ojos de Dios, perseveró en buscar a Dios, y durante el tiempo que buscó al Eterno, Dios le prosperó. Dios le prosperó. Dios se agradó de su conducta, Dios se agradó de su comportamiento. El Espíritu de Dios estuvo con él. Dios lo contó, lo tuvo dentro de su cuenta. Y vamos a ver lo siguiente, que es bien interesante. A partir de los versículos 6 y subsiguiente, pues se muestra las hazañas que él realizó a nivel de arquitectura, a nivel de implementos de guerra, y hay algo bien interesante que a mí me gusta, por la pasión que tengo por la agricultura. En el versículo 10, al final del versículo 10, por ejemplo, dice: así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Era amigo de la agricultura. Me llama bastante la atención de este rey que era bien
Era multifacético en todos los aspectos en los cuales se concentraba en trabajar. Versículo 15, al finalizar el versículo 15 de segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra el Eterno su Dios. El corazón se llenó de soberbia, de prepotencia, de orgullo, arrogancia, altivez, y se rebeló contra Dios, entrando en el templo del Eterno para quemar incienso en el altar del incienso, algo que en el antiguo pacto no le correspondía al rey. Versículo 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes del Eterno, varones valientes. Versículo 18, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso al Eterno, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados, santidad al Eterno, para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante del Eterno tu Dios. Entonces, Usías, teniendo en la mano un incensario, se fue de un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, le agregó un pecado más. Y recuerden que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes, lepra le brotó en la frente. Lepra le brotó en la frente. A una persona que desde la juventud de 16 años, que empezó a reinar, hizo lo recto a los ojos de Dios, persistió en buscar a Dios y Dios le prosperaba en todo lo que hacía. Pero cuando se rebeló, cuando descuidó el estar consagrado al Eterno, cuando descuidó su santidad y se llenó de soberbia y quién sabe qué otras actitudes inadecuadas que son levadura, se tomó atribuciones que no le correspondían y pues además de eso se llenó de ira, no obró la justicia de Dios en la ira del hombre y lepra le brotó en la frente. Versículo 20. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. No le dio en el brazo, no le dio en la espalda, no le dio en un muslo, no le dio en el pie, le dio en la frente. ¿Dónde sella Dios a las personas que persisten en buscarlo y obedecerlo? En la frente. Apocalipsis 7:3, donde dice, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. La Biblia es un libro completo. Nos lo dan enseñado. En tratar de comprender este relato de segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26 y versículo 16, sin lo que Dios nos muestra en otras partes de la Biblia y especialmente acá en Apocalipsis 7, pues quedaría como una anécdota donde uno diría, qué extraño, le salió en la frente y no más. Pero cuando vemos la Biblia como un libro completo, no solamente concentrándonos en lo que se llaman escrituras del Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento o escrituras del Nuevo Testamento, sino que la vemos como un libro completo, toma sentido. Toma sentido. Esto quedó escrito como un testimonio para nosotros de que una vez recibimos el sello de Dios en nuestras frentes y dice consagrado al Eterno, tenemos una gran responsabilidad de vivir en santidad, viviendo de acuerdo a lo que Dios nos dice que debemos hacer. So pena de no hacerlo, de que el sello se puede perder y en lugar de tener ese sello que dice consagrado al Eterno, se puede llegar a tener lepra espiritual porque quiere decir que la persona está descuidando su vida espiritual, está descuidando el llevar una vida de obediencia a Dios en todos los ámbitos de la manera de vivir. Dios entonces espera que nosotros valoremos ese sello, tengamos ese sello y cuidemos ese sello. Hasta
Los 2 años y medio primeros de esos 3 años y medio de la gran tribulación todavía se estarán llevando a cabo sellados, como se nos explicó en el estudio que hizo nuestro director de la obra hispana el mayo 15, viernes en la noche, cuando estaba tratando el capítulo de Zacarías y trajo a referencia a esto. Sobre esto nosotros podemos hablar mucho más, pero quiero que recapitulemos un poco y vayamos concluyendo. Primero, Dios pone su sello en la frente. Dios nos sella. Ese sello en la frente, para los que Él está preparando como reyes y sacerdotes, va en plena concordancia con las vestiduras sacerdotales del antiguo pacto y que tienen una vigencia en el nuevo pacto, en los reyes y sacerdotes que Dios está preparando y que van a reinar con Cristo durante 1000 años y por la eternidad. Segundo, la leyenda del sello es consagrado al Eterno. Somos sellados. La leyenda del sello es consagrado al Eterno. O sea, ese sello dice algo. Y Dios nos identifica y Dios conoce el estado de ese sello. Cuando ustedes se miren frente a un espejo, especialmente, bueno, los hombres casi no nos miramos al espejo, en las mañanas cuando nos bañamos para organizarnos, tengan en mente cuando se miren frente a un espejo o frente a un reflejo, de que Dios le ha puesto a usted, nos ha puesto un sello en la frente que dice santidad al Eterno, consagrado al Eterno. Nuestros ojos que son carnales no lo ven, pero Dios sí lo ve. Y aquellos que se están preparando pronto lo tendrán. Tercera conclusión, se corre el riesgo de perder el sello si no se cuida. Si no llevamos una vida de santidad como la que se nos exhorta que debemos llevar, como está en Primera de Pedro en el capítulo 1, versículo 15, el sello se puede perder y el plan de Dios sigue con nosotros o sin nosotros y Dios hará llamamiento de una persona que sí lo valore. No podemos descuidar ese sello y esa responsabilidad que Dios nos da al habernos sellado, consagrándonos a Él. Cuarto, con ese sello, Dios conoce a los suyos. Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 19, nos lo muestra. Con ese sello Dios conoce a los suyos. Y el Espíritu de Dios, con aquellas personas que aún no se han bautizado, sean niños, sean adolescentes y que están en este camino por convicción y el deseo de obedecer a Dios, tienen el Espíritu de Dios alrededor de ellos y Dios también los identifica y los ángeles fieles a Dios los identifica. Con ese sello Dios conoce a los suyos. En el antiguo pacto también era un distintivo dentro de todas las vestiduras sacerdotales que permitía identificar al sacerdote, a los sacerdotes. Quinto, en el último año de la gran tribulación, que se conoce como el día del Señor y que empieza con el toque de las trompetas que duran un año, especialmente en el toque de la quinta trompeta, cuando empieza el primer ay, podemos ir allá en el capítulo 9, y que se toca la quinta trompeta, y le podemos leer a partir del versículo 3, donde dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Aquí, hoy, con lo que estamos viviendo de esta pandemia, podemos comprender un poco mejor esto. Este virus, el COVID-19, la enfermedad COVID-19 generada por este virus,
nos permite comprender mejor esto de cómo afecta especialmente al género humano, al hombre. No afecta a la hierba, no afecta a los árboles, no afecta a los demás seres vivos, aunque pareciera decir de que hay algunas especies de animales que lo muestran, particularmente no sabemos, no sé si es cierto o no, pero ha sido publicado en algunas fuentes de noticias que gozan de muy buena credibilidad, de que le han detectado a algunos gatos y algunos perros, pero no hablan de la sintomatología que ellos han presentado, solamente que se los han detectado. Bueno, el caso es que esto que estamos viviendo nos permite comprender un poco mejor esto que puede ser el resultado de un ataque biológico. Actualmente existe la polémica de cómo fue que surgió ese virus. Y se manejan hipótesis que pudo haber sido directamente por el consumo directo de animales no limpios por medio de una especie intermedia, o que pudo haber sido algún accidente que ocurrió en algún laboratorio y se propagó, sea lo uno o lo otro, como lo ha manifestado el señor Weston en su último video. Dios no lo aprueba y está en contra de las leyes de Dios. Pero aquí, especialmente para el último año, vemos de la gran tribulación en el día de la ira de Dios, que para el toque de la quinta trompeta, este sello de Dios en la frente de sus hijos servirá para protección de una plaga. Lo vemos en el versículo 5, dice, y le fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen. En el versículo 4, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Una sexta conclusión que se relaciona con la quinta es que sobre aquellos que aún no tienen el sello, pero que están con sus padres, con sus tíos, con sus abuelos, preparándose en este camino, están siendo santificados por la presencia de ellos y también van a gozar de esa protección. Y aquellos que no tienen el sello para cuando esto ocurra, pero que estén con el Espíritu de Dios alrededor de ellos, obedeciendo fielmente, pues Dios los protege. De eso tenemos muchos testimonios. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 y en el versículo 39, lo vimos, de que la promesa no era solamente para los padres, sino también para los hijos de esos padres que aceptaban el pacto y para cuantos Dios llamare. Y en 1 Corintios, en el capítulo 7 y en el versículo 14, habla de que la presencia de un padre y de una madre también santifica a sus hijos, y mucho más cuando ellos están sometidos a la voluntad de Dios y a la obediencia de sus padres. Una séptima conclusión es que la condición para tener el sello. Bueno, podemos ir a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5 y en el versículo 32, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, en el versículo 32 leemos, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, con el cual Dios nos sella, dice, también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Obedecer a Dios. En Hechos, en el capítulo 10, en el versículo 34, va de la mano de esta escritura de Hechos 5:32, cuando en el versículo 34 Pedro dice que en verdad comprendía que Dios no hace acepción de personas. En el nuevo pacto Dios está preparando reyes y sacerdotes de todo linaje, lengua y nación. Dios no hace acepción de personas, versículo 35, sino que en toda nación, se agrada del que le teme y hace justicia. El Salmo 119, versículo 172, define lo que es justicia. Hablar a mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Por lo tanto, podemos poner en ese orden de ideas, dejando que la Biblia se interprete a sí misma, que en Hechos 5:32
el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen, es decir, a los que guardan sus mandamientos, teniendo en cuenta que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, de cualquier raza, Dios llama y se complace en aquel que le teme y hace justicia. Empecé este estudio a partir de una referencia que hizo el señor Mario Hernández, nuestro director de la obra hispana, sobre el estudio de Zacarías en mayo 15, un viernes en la noche. Termino con una referencia también que él hace. La saqué de un sermón, de una nota de un sermón que él presentó el sábado 14 de marzo. Hay quienes acostumbramos a copiar algunas frases que nos invitan a reflexionar, a meditar, que nos hacen reaccionar, que nos motivan. Y algunos, creo que dentro de los que me están escuchando hay muchos que acostumbran a hacerlo, copiar esas frases y después con relativa frecuencia las leen, porque tienen un efecto muy positivo y que mueven a la acción en aquellos que encontramos en esa frase un mensaje que nos estimula o que nos frena o nos impulsa, nos motiva. En fin, cada frase puede tener un efecto diferente, pero en sí positivo. El sábado 14 de marzo el señor Mario Hernández dijo una frase que va muy de la mano de esta séptima conclusión, que es la condición para tener el sello, que es obedecer a Dios, que es temerle a Dios con respeto, que es guardar sus mandamientos, y con esta frase concluyo. Él dijo: invito a aquellos que la acostumbran, que las copian, que lo hagan y que la pongan dentro de su repertorio de frases célebres. Dijo: nuestra relación con Dios debe ser no tan solo en teoría, conocimiento y obediencia, sino también con un sentimiento afectivo y profundo. Dios nos da la posibilidad de tener ese sello que va a tener en nuestra vida una gran connotación, mucha importancia. El tener ese sello implica también una gran responsabilidad que nosotros debemos dimensionar y debemos asumir con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Y debemos velar y pedirle a Dios que nos ayude para mantener ese sello que dice santidad al Eterno, que está en nuestras frentes y que equivale a la diadema de oro fino puro que vestían los sacerdotes en el antiguo pacto, donde decía consagrado al Eterno, santidad al Eterno. Un sello que sirve para que Dios identifique a los que son suyos, un sello que va a tener hasta connotaciones de protección en nuestra vida, y un sello que de mantenerlo limpio, reluciente, como oro, va a agradar mucho a Dios, y es una muestra del compromiso en nuestra vida de que Dios es primero sobre todas las cosas. Con esto finalizo, querida familia, y es quizás un tema que va a servir de introducción para futuras ocasiones cuando se hable más acerca de este capítulo 7, que tiene un gran contenido y del cual la Iglesia cada vez comprende un poco más. Y es probable que nuestro director de la obra hispana más adelante nos profundice acerca de esta escritura, y mucho más ahora que estamos en los tiempos tan cruciales, tan críticos, en donde el panorama profético está tomando cada vez más forma.